Ya. Entonces vamos a empezar con el siguiente ejercicio. A ver, desarrollemos el ejemplo 3.2 del libro. Está resuelto, pero vamos a ver de qué trata este problema. Ejemplo 3.2. Está en la página 79 en el texto mío. Dice lo siguiente, en la figura 3.2 se ilustra el sistema de desviación electrónica o electrostática, ¿no? Desviación electrostática de un osciloscopio de rayos catódicos. Los electrones de un cátodo calentado reciben una velocidad inicial de U sub 0, que es igual a AZ por U sub 0. De un ánodo cargado positivamente, dice, ¿no? No ilustrado. Los electrones entran en Z igual a 0, ¿ya? En Z igual a 0. En una región de placas de desviación donde se mantiene un campo eléctrico uniforme. ¿Ya? El campo eléctrico entre las placas de desviación dice que es igual menos A sub Y por E sub D, ¿no? En un ancho W, ¿ya? En un ancho W. El ancho de las placas es W. Ya, entonces ignore los efectos gravitatorios y encuentre la desviación vertical de los electrones en la pantalla fluorescente en Z igual a L. O sea, nos está pidiendo encontrar D sub 0 de acuerdo a la figura, ¿no? Cuando Z es igual a L. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la figura? Voy a dibujar la figura acá. Ya, chueco, chueco, ahí. Ya, más o menos. Esta es la dirección Y esta es la dirección Z, ¿no? ¿Ya? Bueno, las dos placas paralelas están situadas acá. Aquí está la placa superior y acá está la placa inferior. ¿Ya? El ancho de estas placas es W. Entonces, las líneas de campo eléctrico entre las dos placas se dirigen de la placa superior hacia la placa inferior, ¿no? Las líneas de campo eléctrico, ¿ya?
Esto significa que la placa positiva está cargada positivamente, o sea, la placa superior, ¿no? Y la placa inferior estaría cargada negativamente. ¿Ya? Ahí tenemos entonces las dos placas. Ya. Y la pantalla fluorescente está al frente, ¿no? Acá. Ya, ahí está la placa fluorescente. Ya. Pucha. Disculpen, jóvenes, no estoy con el pulso firme. Ya. Ya, más o menos. Ahí está, ¿ya? Bueno, del origen a la placa, a la pantalla fluorescente es L. Ese es L. Y entonces lo que sucede con los electrones es lo siguiente, ¿no? Si el electrón entra en Z igual 0, dice, ¿no? Acá. ¿Sí? El electrón va a entrar a través del origen, ¿no? De nuestro sistema de referencia. Otra vez, voy a dar la lectura del ejercicio. En la figura 3.2 se ilustra el sistema de desviación electrostática de un osciloscopio de rayos catódicos. Los electrones de un cátodo calentado reciben una velocidad inicial, U sub 0 igual a U sub 0 en la dirección Z, ¿no? De un cátodo cargado positivamente, que no está ilustrado. Los electrones entran en Z igual a 0, en una región de placas de desviación donde se mantiene un campo eléctrico uniforme. Entonces, en Z igual, vamos a suponer que el electrón viene sobre el eje Z, ¿ya? Ahí está el electrón con su respectiva velocidad, ¿verdad? Entonces, justo va a entrar al campo eléctrico a través del origen, ¿sí? Pero una vez que se encuentre entre las dos placas paralelas, la carga del electrón va a experimentar la fuerza eléctrica debido a que está dentro de un campo eléctrico. Entonces, debido a eso, el electrón se va a desviar, ¿sí? Entonces, como el electrón tiene carga negativa, ¿en qué dirección estaría actuando la fuerza eléctrica? Voy a dibujar acá. Supongamos que tenemos esta situación. A ver, tenemos esta situación. Ahí están las líneas de campo eléctrico. Si nosotros tomamos una carga e introducimos dentro de este campo eléctrico, como en este caso, entonces, debido a que la carga del electrón es negativa, la fuerza eléctrica sobre el electrón tiene sentido contrario al campo eléctrico, ¿sí? Y entonces, acá vamos a tener la misma situación. Entonces, debido a que la fuerza eléctrica sobre el electrón va a estar en sentido contrario, entonces el electrón va a experimentar una desviación hacia la placa superior. Una desviación hacia la placa superior, ¿sí? Por ejemplo, cuando el electrón se encuentre en este punto, la fuerza eléctrica sobre el electrón tiene este sentido, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Entonces, debido a esa fuerza, el electrón va a salir a través de un punto del extremo de las dos placas, ¿sí? Supongamos que sale justamente a través de este punto. Una vez que sale del campo eléctrico, el electrón se va a mover en línea recta, porque acá ya no existe campo eléctrico. Entonces, a partir de este punto, la trayectoria del electrón va a ser lineal hasta que llega a la pantalla fluorescente, ¿no? ¿Ya?
Además, el problema nos dice que despreciemos el efecto debido a la gravedad. Entonces, acá no existe aceleración de la gravedad sobre la carga del electrón, ¿no? Entonces, el problema nos dice que la distancia de Y igual a 0 al punto por donde sale el electrón del campo eléctrico, ¿no? Es D1, ¿ya? D1. Y además este ángulo dice que es el ángulo alfa y la desviación vertical es igual a D sub 0, ¿no? Ya. Listo, jóvenes. Entonces ahí tenemos la figura, ¿sí? Entonces el problema nos pide a qué es igual esta desviación, ¿no? Con respecto a lo horizontal, ¿ya? Entonces acá tenemos dos tipos de movimientos que describe el electrón. Mientras se encuentra dentro del campo eléctrico, el electrón describe una trayectoria parabólica, ¿sí? Parabólica. Entonces, eh, ¿cuáles serían las ecuaciones? Tramo 1 vamos a llamarlo, ¿ya? En el tramo 1, el electrón describe un movimiento parabólico, ¿no? O sea, el movimiento del electrón es de este tipo, ¿no? De esta naturaleza es, ¿ya? Entonces, para este tramo, las ecuaciones que describen el movimiento son las siguientes, ¿no? ¿En qué dirección tiene aceleración? En la dirección vertical, ¿no? Debido a que la fuerza eléctrica está en la dirección vertical, ¿no? Ahí está el electrón. La fuerza eléctrica está en la dirección vertical, ¿sí? Eso es. Entonces, acá es un movimiento compuesto, ¿verdad? Z, ¿cómo va a variar? Z varía de la siguiente manera. O sea, el Z del electrón, ¿no? Es Z. Y este sería su Y. ¿Cómo varía el Z del electrón? En la dirección Z no existe fuerza alguna que esté actuando sobre el electrón. Entonces, Z va a ser igual a Z sub 0 más su velocidad en Z de Z, voy a llamarla, por T, ¿no? Entonces, como el electrón entra al campo eléctrico a una velocidad U sub 0, entonces esta velocidad no cambia en la dirección Z, entonces significa que su velocidad en la dirección Z es igual a la velocidad que tenía inicialmente, o sea, U sub 0, ¿sí? Y además entra a través del origen del sistema de referencias, entonces esto es 0, ¿no? Y ya. Bueno, esto es escalar, ¿sí? Su magnitud, ¿no? Su magnitud de la velocidad. Listo, jóvenes. Entonces, de acá, ¿qué tenemos? En el primer tramo, cuando el electrón sale del campo eléctrico, ¿qué distancia horizontal has recorrido? Una distancia horizontal igual a W. Entonces podemos decir acá, eh, cuando Z es igual a W, o mejor dicho, vamos a llamarle al tiempo que tarda en el tramo 1, T1, ¿ya? Entonces vamos a decir acá, cuando T es igual a T1,
¿sí? Cuando t es igual a t1, z es igual a w, ¿ya? Entonces, en z reemplazamos w igual u sub 0 por t1, ¿no? Ahí tenemos una ecuación. Ahora, ¿qué pasa con la variable vertical? ¿Ya? Entonces, como en la dirección vertical tiene aceleración, entonces la variable y va a variar de la siguiente manera, ¿no? Y va a ser igual a y sub 0 más b sub 0 y por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? La ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, decimos acá, cuando el tiempo es el mismo, ¿no? Cuando t es igual a t1, ¿cuánto vale y? Y vale igual a esta altura, ¿no? D1. Y vale D1. ¿Sí? Entonces, esta ecuación podemos escribir de la siguiente manera, ¿no? En lugar de y, anotamos D1 igual. Inicialmente, el electrón entra por el origen, entonces altura inicial es 0, ¿no? Y inicial. Y también inicialmente la partícula entra con una velocidad que está en la dirección z, o sea, no tiene componente y. Entonces, esto también es 0, ¿sí? Por lo tanto, esto me va a quedar D1 igual a un medio. La aceleración, voy a dejar un espacio acá para la aceleración, por T1 al cuadrado, ¿sí? ¿A qué será igual la aceleración? Ahora aquí utilizamos la segunda ley de Newton, jóvenes, para hallar la aceleración, ¿no? Entonces, la aceleración va a estar de abajo hacia arriba, ¿no? En la dirección de la fuerza. Entonces, ¿cuál va a ser la magnitud de la aceleración? Va a ser igual a la magnitud de la fuerza eléctrica, ¿sí? Sobre la masa del electrón, ¿verdad? Masa del electrón. Entonces, en lugar de la aceleración, acá reemplazamos. Además, como no conocemos la fuerza eléctrica, jóvenes, la magnitud de la fuerza eléctrica va a ser igual a la carga del electrón multiplicado por la magnitud del campo eléctrico, ¿no? Y eso sobre la masa del electrón, ¿ya? Entonces ahí tenemos la aceleración, porque lo que nos da el problema es la magnitud del campo eléctrico y no de la fuerza eléctrica, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Entonces, la magnitud de la aceleración acá es igual a la carga del electrón por el campo eléctrico, la magnitud, ¿no?, del campo eléctrico es sub d sobre la masa del electrón. ¿Sí? Ahí está. Entonces, tenemos ahí dos ecuaciones. Ya, algo pasó, jóvenes. Un momentito, por favor.
Inge, su micrófono creo que está apagado. Ya, entonces simplemente se nos borró. Entonces estamos volviendo a escribir las mismas ecuaciones, ¿no? Entonces acá decíamos cuando t es igual a t1, y es igual a d1, ¿no? Esto. Y es igual a d1. Entonces tendríamos acá, en lugar de y, reemplazamos d1. D1 va a ser igual a 1/2. Bueno, la aceleración habíamos encontrado que era igual a la carga del electrón por el campo eléctrico que nos da el problema sobre la masa del electrón, ¿cierto? Todo eso multiplicado por T1 al cuadrado. ¿Sí? Ahí, habíamos llegado a esas dos ecuaciones, ¿verdad? Acá tenemos la ecuación 1 y acá tenemos la ecuación 2. Y ya. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Todo está claro? ¿Se entiende? ¿No? No hay preguntas, ¿no? Ya, si no hay preguntas, entonces prosigamos con el ejercicio. A ver, veamos en las dos ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Dos, ¿no? Que sería T1 y D1, ¿no? ¿Sí? T1 y D1. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar de la ecuación 1 T1 y reemplazar en la ecuación 2. Ya, entonces T1 W sobre U sub 0, ¿no? Sub 0, ¿ya? Y acá tenemos D1 en medio. Acá tenemos que D1 es igual a 1/2 sobre la masa del electrón por T1 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, tendríamos acá que D1 es igual a 1/2 la carga del electrón, el campo eléctrico, E sub D sobre la masa del electrón por T1 al cuadrado, ¿no? Y eso es W al cuadrado sobre sub 0 al cuadrado, ¿sí? Ahí tenemos entonces D1. ¿Ya? Ahora veamos qué pasa en el segundo tramo, ¿sí? Porque fíjense, no tenemos que perder de vista qué es lo que estamos buscando, ¿no? Estamos buscando cuánto se ha desviado el electrón con respecto al eje horizontal, al eje Z, ¿ya? O sea, estamos buscando D sub 0. Ahorita acabamos de encontrar D1, pero nos faltaría esta parte, ¿no? Ya, esta parte. Voy a prolongar esto.
Ya a esta distancia de acá voy a llamar D2. D2 es la distancia, esta alturita, ¿no? ¿Sí? Ahí. Ya, entonces el tramo 2, para el tramo 2 vamos a hacer lo siguiente, jóvenes. Voy a desplazar mi sistema de coordenadas a la siguiente posición. ¿Ya? A ver, este. Entonces voy a traer mi sistema de coordenadas acá. Por lo tanto, este sería Z. No, y si les causa confusión, también pueden poner Z', Y', no hay ningún problema, ¿ya? Ahora mi nuevo origen está acá, ¿ya? Entonces, para determinar a qué punto llega de la pantalla, necesitamos saber con qué velocidad sale en este punto, ¿ya? O sea, necesitamos saber la velocidad con la cual sale, ¿no? ¿Sí? Eso es importante, jóvenes. ¿Ya? La velocidad tangencial con la cual sale. Es en línea recta, ¿no? Simplemente para visualizar esto estoy dibujando así. A ver, otra vez. Está fallando. En realidad, ahí está, ¿no? Como acá ya no va a haber cambio de velocidad, entonces llamémosle una V sub 0, ¿no? Sí, acá no hay cambio. Tenemos que despreciar el efecto de la gravedad y no existe campo eléctrico en esta región, por lo tanto, con la velocidad que sale de esta región va a permanecer hasta llegar a la pantalla, ¿ya? Entonces, tenemos que determinar esta velocidad con la cual sale, antecitos, ¿no? ¿Ya? Entonces, jóvenes, acá tenemos que recordar esto a este lado. Voy a escribir, ¿ya? Voy a escribir estas ecuaciones que teníamos, ¿no? Z era igual a Z sub 0 más U sub 0 por T, ¿verdad? Y la otra ecuación era Y igual a Y sub 0 más B sub 0 Y por T más un medio de A por T al cuadrado, ¿no? Entonces, este es 0, ¿verdad? 0, esta también es 0, ¿ya? Entonces, si Z varía de esta manera con el tiempo, ¿cómo va a variar o cómo sería la velocidad? Pues la derivada, ¿no? O sea, va a ser lo mismo, o sea, la derivada de Z respecto al tiempo nos da U sub 0. Y eso es igual a la velocidad en la dirección Z. Es constante, ¿no? Y acá, la derivada de Y con respecto de T, ¿qué nos da? Nos da 2 con 2 se simplifican, A por T, ¿verdad? Entonces, además acá sabemos que la aceleración es igual a la carga del electrón por el campo eléctrico sobre la masa del electrón, ¿no? Por T, ¿ya? Esa es entonces la velocidad en la dirección Y, ¿no? Ya, entonces acá voy a utilizar la otra B, jóvenes, para no confundir con la otra velocidad. Voy a utilizar también U para representar la velocidad en el primer tramo, ¿ya? Para no confundir con esto igual, ¿no? U, ¿ya? U. Eso, ya. Entonces, ahí tenemos, jóvenes. Entonces, la velocidad, la componente en Z de la velocidad es igual a U sub 0, ¿no? Y la componente Y de la velocidad es igual a E por E sobre M por T, ¿sí?
Entonces, necesito conocer con qué velocidad sale del campo eléctrico. Entonces, esto permanece constante, no hay ningún problema acá. Simplemente esto, vamos a decir acá, cuando T es igual a T1, entonces esto va a ser igual a ¿qué? La velocidad en Y va a ser igual a E por E sobre M por T1, ¿no? Y T1 tenemos acá, que es igual a ¿qué? A W sobre U sub 0. Entonces esto va a ser igual acá sobre M por T1, que es W sobre U sub 0, ¿no? Entonces ahí tenemos las dos componentes de la velocidad justo en este punto, acá. ¿Ya? Entonces, para hallar su magnitud, ¿qué tenemos que hacer? Teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, ¿qué velocidad le hemos llamado? V sub 0, ¿no? V sub 0 va a ser igual a la raíz cuadrada de su componente en z al cuadrado, que es u sub 0 al cuadrado, más su componente en y al cuadrado, o sea, todo esto al cuadrado, ¿no? E por W sobre M 0, todo eso al cuadrado, ¿sí? Esa es entonces la velocidad con la cual sale jóvenes de esta región, ¿no? De esta región. Es constante, ¿verdad? Sale con una velocidad constante. Entonces, en el segundo tramo, el movimiento es rectilíneo y uniforme, ¿ya? Entonces, aquí decimos en el tramo 2, ¿no? Tramo 2. ¿Cómo varía Z y cómo varía Y? Voy a dibujar acá. Aquí está nuestro sistema de referencias y el movimiento está en línea recta, ¿no? Ahí está Y, acá está Z y ya por acá está la pantalla, ¿no? A esto le hemos llamado D2, ¿verdad? Ya. Entonces, Z va a variar ¿de qué manera? Z sub 0 más... ¿existe velocidad? Sí. Existe velocidad. Ah, ya. Aunque no era necesario, ¿no? Hallar la magnitud de la velocidad, porque en términos de sus componentes se puede, ¿ya? Pero está bien. Si yo les dijera, determinen la magnitud de la velocidad con la cual sale del campo eléctrico, esto es lo que tienen que hacer, ¿ya? Pero en este caso necesitamos sus componentes, ¿no? Un momento, por favor, está reiniciando esta cuestión. Ya. Entonces, la velocidad tangente a la trayectoria, ¿no? V sub 0, ¿sí? Es su componente. Esta es la velocidad. Su componente en Z sería esta, ¿no? Esta se mantiene constante, es U sub 0. Y su componente en Y es igual a todo esto, ¿no? Voy a llamarle UY nomás. ¿Ya? Entonces, en Z va a ser, su velocidad es U sub 0 por T, ¿no? ¿Sí? Y Y va a ser igual a Y sub 0. Y sub 0 más su velocidad en Y, U sub Y, lo llamamos, ¿no? Que es constante por T, ¿sí?
movimiento uniforme en ambas direcciones, ¿no? Entonces, cuando llega a la pantalla, cuando llega acá a la pantalla, ¿qué distancia horizontal ha recorrido y qué distancia vertical ha recorrido? Distancia horizontal que va a recorrer va a ser L menos W, ¿no? L es todo esto menos W, porque parte de este punto, ¿no? Ya, entonces L menos W. Nos decimos acá. Cuando T es igual a, vamos a llamarle T2 para el tramo 2, ¿ya? Cuando T es igual a T2, Z es igual a L menos W. Entonces, acá en lugar de Z, L menos W, ¿no? Igual. Z sub 0 es 0 porque sale del origen, ¿verdad? Sub 0 por T2. Acá decimos lo mismo. Cuando T es igual a T2, ¿cuánto es Y? Y es D2, ¿sí? D2. Entonces, directamente decimos acá, cuando T es igual a la T2, Y es igual a D2. D2 igual, Y es 0, también es 0. U sub Y por T2, ¿no? Entonces, bueno, podemos despejar T2 de esta ecuación, ¿sí? Y reemplazarla en la otra, ¿no? O sea, despejando de esta ecuación T2 tendríamos D2 sobre U sub Y. Y reemplazando en esta ecuación tenemos lo siguiente, ¿no? L menos W igual a U sub 0 por T2, que es igual a D2 sobre U sub Y. ¿Sí? ¿Y qué es U sub Y? Es todo esto. ¿Sí? Entonces podemos reemplazarlo. U sub 0 D2 sobre U sub Y, que es E por W sobre M por U sub 0, ¿no? Va a multiplicar M por U sub 0, ¿sí? Entonces, esto es igual a, tengo acá U sub 0 por U sub 0, U sub 0 al cuadrado, ¿no? Al cuadrado por D2 por M sobre W, ¿sí? Bueno, entonces estamos ya cerca de encontrar D2, ¿no? Ahora, de esta ecuación vamos a despejar D2. Entonces, D2 va a ser igual a ¿qué? Todo esto va a multiplicar, ¿verdad? Entonces va a estar aquí E por W y el resto va a dividir, o sea, acá vendría a dividir U sub 0 al cuadrado por M, ¿sí? Todo esto multiplicado por L menos W, ¿sí? Ahí está D2. Entonces tenemos D1 y tenemos D2, ¿sí? Simplemente para hallar la desviación total hay que sumar, ¿no? Entonces la desviación total, que es D sub 0, va a ser igual a D1 más D2, ¿sí? Bueno, jóvenes, entonces ustedes suman esto y tienen que llegar al resultado que está en el libro, ¿no? ¿Ya?
Pueden hacer algunas factorizaciones, quizás, ¿no? Pero tiene que llegar al resultado, ¿ya? Entonces, jóvenes, bueno, acá hemos aplicado un poco de todo, ¿no? ¿Sí? Cinemática con electrostática. Y campos eléctricos, obviamente, ¿no? Porque acá tenemos carga en movimiento, ¿no? A ver, preguntas, jóvenes. No sé si entendieron la explicación o es que necesitan que explique nuevamente algunas partes. La clave, jóvenes, es entender la física del problema. Si se entiende la física del problema, entonces es fácil plantearse las ecuaciones para resolver el problema. El segundo tramo, disculpe, licenciado, ¿lo podría volver a explicar? Me repite, por favor, no le escuché muy bien. El segundo tramo, Ya. ¿lo podría volver a explicar, por favor? Sí, 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 sí. Ya, entonces, como les decía, jóvenes, acá tenemos dos tipos de movimiento del electrón. Ya, durante el primer tramo, el electrón se mueve en una trayectoria parabólica, ¿ya? Debido a que sobre el electrón actúa una fuerza eléctrica, que es la causante de que el electrón se desvíe hacia la placa superior, ¿sí? Entonces, y en el segundo tramo, jóvenes, no existe campo eléctrico, por lo tanto, no existe fuerza eléctrica sobre el electrón. Y como el problema nos dice que despreciemos los efectos debido a la gravedad, entonces tampoco existe el peso sobre el electrón, ¿ya? Entonces, significa que una vez que el electrón sale del campo eléctrico, entonces, con la velocidad que ha salido, se va a mover en línea recta, ¿ya? O sea, el movimiento en el tramo 2 es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa eso? Que sus dos coordenadas varían de manera uniforme. Entonces, ¿cómo planteamos la variación de las dos coordenadas? O sea, de Z y E, ¿sí? Entonces, acá estamos planteando las dos ecuaciones. Son estas, ¿no? Para el tramo 2. ¿Cómo varía Z? De esta manera. Es la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo varía Y? De la misma manera, ¿no? Ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Entonces, ahora decimos, en el tramo 2, el tiempo vamos a representar con T2, ¿ya? Para no confundir con el tiempo que transcurre en el tramo 1. Entonces, decimos acá, cuando T es igual a T2, ¿cuánto vale Z? Entonces, nos vamos a nuestra figura. Cuando T es igual a T2, significa que el electrón ya está en la pantalla, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale Z? En función a mi nuevo sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, Z voy a medir desde acá hasta acá. Entonces, ¿eso cuánto es? Es L menos W. L menos W, ¿sí? Y decimos lo mismo, cuando T es igual a T2, ¿cuánto vale Y? Y vale D2, ¿sí? D2. Y eso es lo que estamos diciendo acá, ¿sí? Cuando T vale T2, Y vale D2, ¿sí? Entonces tenemos estas dos ecuaciones, ¿sí? Donde no queremos hallar el tiempo 2. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos de una de las ecuaciones el T2 y reemplazamos en la otra ecuación. Entonces, de ese reemplazo que obtenemos la siguiente ecuación, ¿no? Esta de acá, ¿no? Esta. Estoy reemplazando acá en L menos W
igual a U sub 0 igual a, igual a U sub 0 por T2. En lugar de T2 estoy utilizando lo que vale T2, es D2 sobre U sub Y, ¿sí? D2 sobre U sub Y. Pero U sub Y es una constante, ¿no? Y está acá. U sub Y, entonces reemplazo en lugar de U sub Y lo que es, ¿no? Y por lo tanto encontramos que esta ecuación. De esta ecuación, lo único que no conozco es D2. Entonces simplemente despejamos D2. ¿Ya? Entonces todo esto viene a multiplicar y U sub 0 al cuadrado por M viene a dividir. ¿Sí? Entonces ahí tenemos D2. Por lo tanto, tenemos las dos distancias en la dirección vertical, ¿no? D1 y D2. El problema nos pide la desviación total. Por lo tanto, la desviación total simplemente va a ser igual a D1 más D2. ¿Sí? Sí, está bien, Lisa. No sé si se entendió. Está bien, Lisa. Lo he entendido. Ya, listo. Listo, jóvenes. Entonces, esto ustedes lo terminan. ¿Ya? Ahora vayamos con otro ejercicio. Bueno, este ejercicio en realidad no es tan largo, pero hay que explicar con calma, ¿no? Entonces, veamos otro ejercicio. En este caso, el ejercicio 3.3, el ejemplo 3.3 del texto. ¿Ya? ¿Qué dice este ejercicio? Nos dice, determine la intensidad de campo eléctrico intensidad del campo eléctrico de una línea de carga recta línea de carga recta, ¿sí? Infinitamente larga. Infinitamente larga. Con densidad de carga longitudinal uniforme, ¿no? Con densidad lineal o longitudinal de carga uniforme, con densidad lineal de carga lambda coulomb sobre metro uniforme. ¿No? Y en el aire, ¿no? Y en el aire. ¿Ya? Eso es todo, joven. Entonces, entendamos el problema. Dice, determine la intensidad del campo eléctrico de una línea de carga recta infinitamente larga con densidad lineal de carga uniforme y en el aire. ¿Ya? Entonces, esta línea de carga está inmersa en el aire y tiene longitud igual, longitud infinita, ¿no? Tenemos acá una figura, jóvenes. Voy a dibujar la figura. Bueno, acá está el eje Z. Acá está el eje R. Y el alambre está sobre el eje Z. ¿Ya?
Bueno, ahí está. Más infinito menos infinito, ¿sí? Entonces, ¿dónde tenemos que determinar el campo eléctrico? A una distancia r del eje de la línea de carga, ¿no? Acá, en este punto, ¿ya? Punto P. Entonces, como tenemos una distribución continua de carga eléctrica, tenemos que seleccionar un diferencial de elemento, un diferencial de longitud. Yo voy a seleccionar esta parte del alambre como mi diferencial de longitud. ¿Sí? Entonces, mis vectores serían los siguientes, ¿no? El vector que va del origen al punto campo, este vector, es el vector R mayúscula, ¿no? Pero como coincide con el eje R, entonces en lugar de utilizar R mayúscula, voy a utilizar R minúscula, ¿ya? El vector que va del origen al diferencial de longitud, este vector es el vector R', ¿no? Pero en este caso coincide con el eje Z, por lo tanto voy a utilizar el vector Z'. ¿Ya? Y finalmente tenemos el vector que se dirige del diferencial de carga al punto campo, ¿no? En este caso, este vector sería igual a R menos Z', ¿no? ¿Sí? Listo, jóvenes. ¿Cuál sería la longitud de este diferencial de elemento? Diferencial de Z, ¿no? Diferencial de Z. Además, bueno, en este caso no tiene sentido utilizar el prima, ¿sí? Porque estamos sobre el eje Z, ¿no? Ya se puede utilizar, pero en este caso tendría que decir que esto sea Z', ¿no? Entonces eso podemos utilizar solamente Z, o si quieren, este sería Z', no hay ningún problema, ¿ya? Entonces sería diferencial de Z', ¿sí? La longitud del diferencial de elemento, ¿no? ¿Ya? Ahí está, listo, joven. Entonces creo que estamos listos. El campo eléctrico, ¿no? Bueno, la carga es positiva, ¿no? Entonces este sería el diferencial del campo eléctrico en esa dirección y sentido, ¿no? Por lo tanto, el campo eléctrico total va a ser igual a la constante eléctrica integral de, bueno, acá lambda, la densidad de carga lineal, nos dice que es constante, ¿no? Entonces va a ser igual a la carga total. Ah, pero no nos da la carga total, ¿verdad? Sino como dato nos da directamente lambda, ¿ya? Entonces, acá sabemos que lambda es igual a que a la carga total sobre la longitud total, ¿no? Y en su forma diferencial va a ser diferencial de Q sobre diferencial de Z', ¿no? En este caso. ¿Sí? Entonces, en lugar de diferencial de Q, reemplazamos por lambda diferencial de Z', ¿no? ¿Ya? Entonces, lambda
por diferencial de z prima, multiplicado por el vector diferencia, que sería r menos z prima, ¿verdad? Todo eso dividido entre la magnitud de r menos z prima al cubo, ¿sí? Ahí está. Entonces, acá nuevamente tenemos que expresar los vectores en términos de sus componentes, ¿no? Ya, empecemos con el vector r. El vector r va a ser igual a ¿qué? Estamos en dos dimensiones, ¿no? O sea, en el plano RZ. Entonces, en este caso, nos convendría trabajar en qué coordenadas, jóvenes, en qué sistema de coordenadas. Cilíndricas, ¿no? Coordenadas cilíndricas, ¿ya? Entonces, la coordenada radial de R es R, ¿no? Coordenada transversal en la dirección angular, 0, ¿no? Y en Z o Z es 0, ¿no? Porque estamos sobre el radio R. Ahí está. O sea, estamos trabajando en estas coordenadas, jóvenes. R, y Z. Son las coordenadas cilíndricas, ¿ya? Ahora, Z', ¿no? Z', su coordenada radial es 0. Su coordenada transversal o angular, 0. Y su altura, Z', ¿no? La magnitud de este vector, Z'. Ahí está. ¿Sí? Entonces, R menos R' es igual a ¿qué? Z', ¿no? Z'. Ya. R menos 0, R. 0 menos 0, 0. 0 menos Z' menos Z'. Ahí. ¿Sí? Y la magnitud de R menos Z' sería igual a R al cuadrado más Z' al cuadrado, todo a la 1/2, ¿no? Ahí. Listo, jóvenes. Entonces, el campo eléctrico va a ser igual a ¿qué? La constante eléctrica. La densidad de carga lineal es constante, ¿no? Entonces puede salir de la integral, lambda, y nos quedaría dentro de la integral diferencial de Z', ¿sí? Por el vector diferencia, que es R 0 menos Z', ¿sí? Sobre la magnitud al cubo, ¿no? Eso es R al cuadrado más Z' al cuadrado a la 3/2. ¿Sí? Listo, jóvenes. Entonces, acá nuevamente nos encontramos con una integral que hay que resolverla, ¿no? Bueno, entonces, a ver, vamos a avanzar un poquito acá, jóvenes. Y ya. R 0 menos Z', ¿no? Constante eléctrica, lambda, integral de
diferencial de z prima R0 z prima. Y acá teníamos R al cuadrado más z prima al cuadrado podemos expresar de la siguiente manera, ¿verdad? E va a ser igual, acá la constante eléctrica, lambda, aquí abrimos paréntesis, entonces primera integral sería, R es constante, jóvenes, porque estamos queriendo determinar a una distancia fija del eje del alambre. Entonces, R es constante, por lo tanto sale de la integral. Dentro de la integral que nos va a quedar, pero es multiplicado por su componente, por su vector unitario en la dirección radial, ¿no? Entonces acá, en ese punto, el vector unitario en la dirección radial también es constante. Entonces acá sale a sub R, también sale, ¿ya? Integral, dentro de la integral que me queda, diferencial de z' sobre, voy a cambiar el orden debido a que z' es variable, ¿no? Z' al cuadrado más R al cuadrado a la 3 medios, ¿sí? Más, la otra integral sería menos, ¿no? Menos, bueno, acá igual, ¿no? Z' es variable, así que no puede salir de la integral. Entonces nos quedaría, lo que va a salir de la integral es el vector unitario en la dirección z, ¿no? O sea, AZ o AZ'. Esto saldría de la integral y me va a quedar dentro de la integral y va a quedar z' por diferencial de z'. ¿Sí? Todo eso dividido entre r cuadrado más z' cuadrado a la 3 medios, ¿sí? Ahí está. A ver, tal vez se estarán preguntando, ¿por qué salió este vector unitario a sub r de la integral? Veamos la figura, jóvenes. Ya. ¿Dónde está el vector unitario a sub r? Está en la dirección de la variable r. Acá. ¿No? Como son deslizantes vectores unitarios, puede estar acá o acá, es lo mismo, ¿sí? Acá está a sub r. Entonces, cuando integramos a lo largo del alambre, A sub r siempre va a estar el mismo, o sea, no cambia ni en magnitud ni en dirección, ¿sí? Lo único que cambia, jóvenes, es la variable z', ¿no? Y el vector unitario en la dirección z siempre es constante, ¿no? ¿Sí? Eso siempre es constante en magnitud y en dirección. ¿Ya? Ahí está. Ahora, jóvenes, entonces acá tenemos dos integrales que es fácil de integrar, ¿no? Ahora simplemente hay que ver los límites de integración, ¿ya? Hay que analizar los límites de integración. Acá, la variable de integración es z', ¿de dónde a dónde varía? Desde menos infinito hasta infinito. Acá lo mismo, ¿no? Desde menos infinito hasta infinito. ¿Sí? Ahora, jóvenes, podemos simplificar un poco acá. A ver, por simetría, a partir del origen, el alambre se extiende hasta menos infinito, ¿no? Y también se extiende hasta el infinito. Entonces es simétrico respecto al eje R, ¿ya? Entonces, el campo eléctrico total en este punto tendrá componente vertical o no. O sea, tendrá componente en la dirección Z o por simetría se cancelan las componentes en Z. No sé si se entiende la pregunta.
A ver, voy a dibujar acá nuevamente. ¿Ya? Ahí está la dirección Z. ¿Sí? Z, acá está la dirección R. Ahí está el punto. Entonces acá está el alambre, una parte del alambre, ¿no? Ya. Entonces, si tomamos un diferencial de elemento en esta parte, ¿sí? Y tomo otro diferencial de elemento exactamente a la misma distancia, pero en la parte negativa, acá, ¿sí? Entonces, este me va a generar un campo eléctrico en este punto de la siguiente manera. Y este me va a generar un campo eléctrico en el mismo punto, ¿sí? Debido a que estas distancias, supongamos que esto es A y esto es A, son iguales, ¿cómo van a ser sus componentes en la dirección vertical? ¿No? Entonces fíjense, esta componente con esta componente se cancelan porque en magnitud son iguales y tienen signos contrarios, ¿sí? Entonces significa, jóvenes, que el campo eléctrico total en el punto P no tiene componente en la dirección Z, sino está completamente en la dirección R, ¿sí? Entonces eso nos ayuda a simplificar acá. Entonces, eso nos permite decir que esta integral nos va a dar cero. Ustedes lo pueden verificar, lo pueden resolver y al final les va a dar cero. ¿Ya? Entonces el campo eléctrico va a ser igual a ¿qué? ¿Ya? Bueno, acá integrar de menos infinito hasta infinito es lo mismo que integrar dos veces desde cero hasta infinito o dos veces desde cero hasta menos infinito. ¿Ya? Entonces vamos a decir acá, acá aparece una constante que es el 2, el doble. Acá tenemos la constante eléctrica, lambda. Ahí tenemos R, el vector unitario AR, ¿sí? Integral desde 0 hasta infinito. ¿De qué? De lo mismo, ¿no? Diferencial de z' sobre z' al cuadrado más R al cuadrado a la 3 medios. ¿Sí? Entonces, esta ecuación es la que hay que resolver, jóvenes. ¿Sí? Entonces, tienen que terminar y donde había otro, creo, ¿no? Este es el mismo. Sí, sí, es el mismo. Ah, estas dos. Ah, tienen que hallar la distancia total. O sea, terminar de encontrar la distancia total. Esta. Y tienen que integrar esta integral. ¿Ya? Entonces, esas serían las tareas hasta el viernes, ¿ya? Ya publiqué la carpeta de tarea. Entonces, hasta el viernes lo termino, por favor. Tarea, tarea. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
A ver, tengo acá una pregunta. Ya, no son los límites de integración de R, sino son de Z'. Ya, Z' es la variable de jóvenes, no R. No, les dije que R es constante porque estamos encontrando el campo eléctrico total a una distancia fija del alambre. R en este caso es constante, ¿ya? Ahora me decía por qué los límites de integración de Z' es de menos infinito a infinito. El problema dice que la longitud del alambre es infinita, ¿sí? Entonces estamos situando el alambre de manera que sea simétrica respecto al eje R, o sea, la mitad está en el lado negativo del eje Z y la otra mitad está en el lado positivo, ¿no? Pues por eso se extiende desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, cuando integren, por ejemplo, acá R es constante, ¿no? Entonces, R es como, por ejemplo, una constante A, B, C, ¿no? En este caso, R es constante. ¿Otra pregunta? ¿Y será que podría volver a explicar por qué en el vector unitario AZ se vuelve cero? Ah, ya, esto, ya. Ya. Entonces, les decía, jóvenes, siempre, digamos, cualquier diferencial de elemento, ya sea de la parte positiva o de la parte negativa, va a tener, digamos, su opuesto, que va a estar a la misma distancia, pero en el lado opuesto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá estoy tomando este ejemplo. Estoy considerando este diferencial de longitud, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico que generado por este diferencial de longitud es este de acá, ¿sí? Es un diferencial de campo eléctrico. Vamos a llamarlo E1 si quieren. Ahora, si yo tomo otro diferencial de elemento exactamente a la misma distancia con respecto al eje horizontal, pero en el lado negativo. O sea, ¿qué significa que esto? Que esta distancia es igual a esta distancia, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico generado por este segundo diferencial de longitud va a ser este, ¿ya? Pero debido a que ambas son simétricas respecto al eje R, entonces sus componentes en la dirección vertical y en la dirección horizontal son iguales en magnitud, ¿ya? Pero las componentes en la dirección vertical, si son iguales en magnitud, son opuestos en sentido, ¿ya? Opuestos en sentido. Entonces significa que si hacemos suma vectorial, se cancela, ¿no? Este vector con este vector se cancela. Entonces desaparece la componente en la dirección vertical. Solamente permanece la componente en la dirección horizontal, en la dirección R. ¿Ya? Es por eso que decimos que al final el campo eléctrico no debería tener componente en la dirección Z. ¿Ya? No debería tener, justamente por lo que acabamos de decir. Perdón, ¿por qué salía R de la integral? Ah, bueno, R es una constante para el caso de nuestro problema. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, Está bien. ya estamos, no se olviden que estamos hallando el campo eléctrico total a una distancia fija, en un punto fijo, ¿ya? Con respecto al alambre. Entonces, por eso R es constante en este caso. ¿Qué es lo que varía? Z', porque Z' es la variable de integración a lo largo de todo el alambre, ¿ya? Está bien, listo, gracias. Listo, jóvenes, entonces vamos a quedar acá y nos vemos, bueno, hoy es miércoles, ¿no? Nos vemos el lunes.